Ahí estamos. Vamos a comenzar con oración. Nuestra clase de hoy, estamos en la clase número 42 de Hebreos. Específicamente hoy entramos en Hebreos capítulo 10, los versos del 1 al 7. Así que vamos a empezar por ahí. Así que le voy a pedir aquí a nuestra hermana Choli que nos dirija en oración para comenzar, si es tan amable, y arrancamos con la clase de hoy. No le puedes quitar el mute. Está bien, pero no te preocupes. Ramón, tú nos diriges en oración, entonces. Amén. Oremos. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, te alabamos, te exaltamos, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú vas a estar con nosotros y has estado siempre con nosotros, Señor. Padre, en esta noche presentamos a lo que el pastor tiene que traernos, Señor. Padre, es palabra tuya, Señor. Esperamos que tú, Señor, tu Espíritu Santo siga ministrándonos a nuestros corazones, a nuestra mente, Señor, Padre, y que sea grabada esa lección, Padre, porque sabemos que es tu palabra, Señor, Padre, donde describe ese sacrificio de Cristo grandemente, Señor, para verdaderamente darnos a nosotros vida, Señor, y por esa vida, Señor, también hacernos hijos de Dios. Padre, te damos gracias. Bendice a cada uno de los hermanos que están aquí presentes, Señor. Seas tú glorificado en todo momento. Te damos la gloria y la honra, Señor. Usa al pastor para que nos lleve, Señor, a ese camino, Dios de la gloria que tú quieres para nosotros. Padre, lo presentamos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, así que hoy vamos al capítulo 10, versículos del 1 al 7 del libro de Hebreos. La semana pasada terminamos el capítulo 9 y hoy estamos en la clase número 42. Para aquellos que nos ven a través de, obviamente, el YouTube, quizás estén buscando las otras clases no están porque empezamos a grabar apenas en la clase pasada las clases, pero entonces lo que hacemos es que trataremos de ver cómo hacemos con las demás clases para que la gente las tenga. Hebreos 10 del 1 al 7, hoy comenzamos en el verso 1 de Hebreos 10 del 1 al 7. Y entonces vamos a ver aquí en la pantalla el Hebreos 10, así que vamos a ir, Julián, por ahí nos vas cambiando la presentación para ver el texto de Hebreos 10. Así que tienen Hebreos 10 ahí en la hoja de trabajo, pero también lo tiene aquí en la pantalla. Vamos a leerlo y yo le voy a pedir a alguien que lo lea, en este caso pues obviamente vamos a poner Coralis por ahí, que es la que veo ahí en lista, para que me lea el versículo 1 del capítulo 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Muy bien. Bien importante, en Hebreos 10, el autor empieza, obviamente, con un problema del cual ya hemos venido hablando en estas clases y en estos últimos capítulos. Y el problema es, obviamente, lo que hemos venido diciendo, la limitada capacidad que tenía la ley para ocuparse del pecado y la limitada capacidad que tenía, obviamente, los ritos, los sacrificios, el sistema sacrificial de Levítico, ¿verdad? Ese sistema repetitivo, lo que hace es que pone de manifiesto que los sacrificios presentados bajo ese orden, ¿verdad? El orden del antiguo pacto, eran incapaces ¿de qué? De quitar el pecado. Eran completamente incapaces de quitar el pecado y por consiguiente, pues dejaban una conciencia cargada, ¿verdad? Una conciencia cargada
Y la respuesta obviamente a ese problema de la conciencia y al problema de quitar el pecado llegó en la persona de Jesucristo. Eso es lo que el autor ha venido recalcando, ¿verdad? Y obviamente recalca que este problema se resolvió en la persona de Jesucristo y él recalca nuestro sumo sacerdote. Esto es bien importante porque él lo menciona de esa manera. Entonces, el autor de Hebreos ya ha establecido el punto de que el tabernáculo, obviamente del antiguo pacto, fue lo que hemos venido diciendo, una sombra de las realidades mayores que venían, ¿verdad? Y celestiales, que obviamente ahora aplica a la misma descripción de la ley misma, específicamente en lo que se refiere al sistema de sacrificio. Entonces, al igual que con el tabernáculo del antiguo pacto, el sistema de sacrificios, el sistema sacrificial de la ley, solo puede verse como una copia que es imperfecta, ¿verdad? Que sirvió para un momento dado por un propósito específico, era una sombra y era obviamente ineficaz. Entonces, en lo que respecta al autor de Hebreos, la mayor incapacidad que tenían todos estos sacrificios y esta ley y estos ritos, la mayor incapacidad que tenía era poder hacer perfectos a los que adoran a Dios. Y quiero aclarar algo aquí, y es que la perfección de la que se habla, o en la perfección de la que está pensando el autor, no implica una ausencia de imperfecciones. Eso no es lo que implica, sino más bien que es un estado de esa relación correcta con Dios en la que los creyentes estamos, porque somos limpiados de pecado de una vez y para siempre y librados de ese angustioso, ¿verdad?, sentido de culpa del que ellos constantemente tenían, y los ritos no lo podían eliminar. Entonces, en vez de liberar a los creyentes de la culpa, el sistema sacrificial de la ley obviamente conlleva en realidad la consecuencia de recordarles el pecado a la gente, y entonces eso era lo que pasaba en el antiguo pacto constantemente. Entonces vamos a ver los primeros dos blancos que usted tiene que llenar. Vamos a verlos aquí ahora. Ahí los tiene en pantalla. Como dice claramente ahí, todo en el antiguo pacto era ¿qué? Era insustancial y temporal. Insustancial y temporal. Una sombra que prefiguraba las cosas buenas que estaban por venir en Jesucristo. Todo en el antiguo pacto era insustancial y temporal, o sea, era una experiencia que era completamente temporal, era insustancial, obviamente, y por eso es que Jesucristo aparece, ¿verdad? Para hacer de esto, ¿verdad? Lo que había que hacer, ¿no? Entonces, todo en el antiguo pacto era insustancial y obviamente era temporal, en espacio y obviamente y tiempo. Entonces, era una sombra, ¿verdad? Una sombra de lo que habría de venir. No era la realidad, y todo eso obviamente era temporero, como hemos dicho en otras ocasiones, era completamente temporero, ¿ok? Entonces, cuando está hablando, por ejemplo, que hemos visto que habla de los bienes venideros, los bienes esperados, ¿verdad? O los bienes esperados en la escatología judía, son las cosas buenas que vinieron en la escatología cristiana, ¿ok? Por eso cuando leemos el Antiguo Testamento, y esto es un detalle bien, bien importante, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, y es que en el Antiguo Testamento, cuando lo leemos que está en un tiempo futurista. Por ejemplo, dice en aquellos días, cuando aparezca, cuando vengan, cuando se manifieste, en el día del Señor. Entonces, los bienes esperados obviamente eran anticipados. No había sucedido. Por eso es que la Biblia en el capítulo 9 de Hebreos, los versos del 11 al 12, si usted quiere buscarlo ahí en su Biblia para que vea lo que le estoy diciendo, capítulo 9 de Hebreos, los versos
del 11 al 12, nos hablan claramente de este aspecto, de lo que ha de venir, de cuando llegue, ¿verdad? De cuando aparezca, cuando venga, cuando se manifieste. Y eso está en el capítulo 9, versículos del 11 al 12, que dice lo siguiente. Pero estando ya presente Cristo, ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, vamos a llenar los otros dos blancos que tenemos en nuestra hoja de trabajo. Dice, Jesucristo es el cumplimiento, y esto es clave, Jesucristo es el cumplimiento escatológico esencial de todas las promesas de Dios, según está en 2 Corintios 1:20, y la esencia de todas las realidades del nuevo pacto. ¿Okay? Jesucristo es el cumplimiento escatológico esencial de todas las promesas de Dios, según 2 Corintios 1:20, y la esencia de todas las realidades del nuevo pacto. Por eso es, amados hermanos, por eso es que todas las promesas en Cristo son sí y amén, ¿verdad? ¿Cuántos han leído ese pasaje que dice que las promesas en el Señor son sí y amén, ¿verdad? Jesucristo es el cumplimiento esencial de todas las promesas de Dios y es la esencia de todas las realidades del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque Jesús es, como vamos a ver ahora en los próximos blancos que vamos a llenar ahora rapidito, Jesús es la sustancia del nuevo pacto que proyectaba la sombra del viejo pacto, que son las próximas dos que usted va a llenar. Vamos a verlas ahí en la presentación. Los próximos dos blancos a llenar son sustancia y sombra. Jesús es la sustancia del nuevo pacto que proyectaba la sombra del viejo pacto. ¿Ok? Así que ahí las dos palabras son sustancia y sombra. Así que eso es más o menos ahí a grosso modo un poquito sobre lo que ese verso 1 dice cuando habla de los bienes venideros, cuando habla que no la imagen misma de las cosas nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, ¿verdad? Lo vemos ahí claramente. Vamos entonces ahora a ver el verso número 2 del capítulo 10. Vamos al verso 2. Ahí en nuestra hoja de trabajo y en la presentación. En el verso 2 ahí, entonces ahora sí le voy a pedir a Vanessa que me lea el verso número 2 que tiene en su hoja de trabajo o en la pantalla. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Muy bien. Un detalle importante aquí es que, como hemos venido diciendo en estas clases, los sacrificios de animales obviamente eran una sombra o un tipo de lo que había de venir, en este caso de Cristo, ¿verdad? Pero los sacrificios de animales no podían cubrir el pecado. O sea, podían cubrir el pecado, perdón, pero no podían quitarlo. Y eso lo hemos venido diciendo desde el capítulo 9. O sea, que los sacrificios que se hacían en el antiguo pacto solamente podían cubrir el pecado, pero no podían quitarlo. Entonces, lo que el hombre necesitaba era la eliminación de ese pecado más que cubrirlo, porque el pecado lo que hacía era que el pecado y la culpa carcomían, ¿verdad? A través de la conciencia a la gente, pero el antiguo sistema no podía quitar el pecado y no podía quitar la culpa, ¿ok? No la podía quitar. Por eso es que la conciencia
por ejemplo, la conciencia es una palabra en griego que es la palabra suneidesis, suneidesis. Y esa palabra conciencia, específicamente la palabra suneidesis, aparece en Hebreos 9:9, aparece en Hebreos 10:22 y aparece en Hebreos 13:18. El significado básico de esa palabra es el mismo en las cuatro partes. La palabra tiene que ver con la forma de percatarse de manera innata, obviamente, de lo que está mal en la vida, obviamente, y del sentido de culpa que esto produce. Entonces, la conciencia es parte de lo que es la constitución del hombre, ¿ok? Y actúa en nuestra mente, esto es bien interesante, actúa en nuestra mente y corazón de manera semejante a cómo actúa el dolor en el cuerpo, ¿ok? Semejante a cómo actúa el dolor en el cuerpo. La culpa reacciona, obviamente, a las heridas espirituales y morales de modo similar a cómo reacciona, obviamente, el dolor con las heridas físicas. Entonces, los dos sistemas, tanto lo que le acabo de decir de la conciencia como en el cuerpo, en lo natural, el dolor, pues son sistemas de alerta, ¿ok? Uno a nivel espiritual y el otro obviamente a nivel del cuerpo. Entonces ninguno de los dos obviamente son sistemas para disfrutar, pero sirven para un propósito, porque los creyentes del Antiguo Testamento, cuando vemos en lo que hemos visto, nunca podían librarse de la presencia de una conciencia de culpa y de esa tensión de esa conciencia de culpa y de esa ansiedad que producía eso. De hecho, cuando usted lee Romanos capítulo 5 y capítulo 6, ahí el apóstol Pablo habla de eso. Entonces, ahora, para nosotros los cristianos que estamos en Cristo, en el nuevo pacto, los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, le hemos hecho el Señor de nuestra vida. Para los cristianos, es una bendición maravillosa saber que no hay condenación para los que están en ¿quién? En Cristo Jesús. Y eso lo dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Y a mí me gustaría que alguien lo busque, si es tan amable, ahí en su Biblia. No está en su hoja de trabajo, pero quiero que lo busque porque quiero hacer hincapié en esa palabra. Romanos 8:1, ¿ok? Romanos 8:1. Vamos a buscarlo ahí rapidito. Romanos 8:1. Quien lo tenga, por favor, léalo para beneficio de todos. Miretza, por favor. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Bien interesante, porque en el antiguo pacto no había libertad de conciencia, ¿ok? Y los ritos que se hacían y el derramamiento de sangre de los machos cabríos y de los animales no quitaba el pecado y no limpiaba la conciencia. Eso vino a suceder en Cristo Jesús. Y en Cristo eso sucede en aquellos que están en Cristo. ¿Ok? Bien importante. Así que hay dos blancos más que vamos a llenar ahora, ahí en su hoja de trabajo. Búsquelos rapidito por ahí ahora, por favor. Y dice, Pablo quería que sus hermanos en Jerusalén supieran que sus corazones habían sido limpiados por la fe en Jesucristo, según dice Hechos 15:9, y sus conciencias limpias de obras muertas para servir al Dios vivo. ¿Ok? Para servir al Dios vivo. Lo leo nuevamente. Pablo quería que sus hermanos en Jerusalén supieran que sus corazones habían sido limpiados por la fe en Jesucristo y que sus conciencias habían sido limpias de obras muertas para servir al Dios vivo. Entonces, bien importante que lo tengamos ahí presente. Y ahí yo puse dos versos bíblicos cuando hablo de que habían sido limpiados por la fe en Jesucristo, Hechos 15:9, y sus conciencias limpias de obras muertas para servir al Dios vivo, Hebreos 9:14, que ya cubrimos ese capítulo 9 y vimos ese verso 14 en las clases anteriores cuando estuvimos estudiando el capítulo 9. Ahora, ahí en su hoja de trabajo usted tiene dos versos bíblicos. Usted tiene ahí Hebreos 12:2 y tiene Hebreos 12:2 y luego vamos a leer Hebreos 10:3, pero
Hebreos 12:2 es un verso de los más conocidos del libro de Hebreos. Okay, Hebreos 12:1, 12:2. Y yo quiero que alguien me lo lea, lo tiene ahí en su hoja de trabajo, que comienza con puestos los ojos. Así que alguien que quiera leerlo, por favor. Cualquiera. Federico. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Muy bien. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Ok? Él es el autor y él es el consumador de nuestra fe. Vamos ahora a Hebreos 10, versículo 3. Vamos al versículo 3 de Hebreos 10, ahí en sus hojas de trabajo y en la presentación, el verso 3 del capítulo 10, y alguien que lo lea, no está ahí. Ok, no está ahí, no se preocupen, vamos a leerlo desde la hoja de, se me olvidó a mí ponerlo en la presentación, pero no se preocupen, vamos a leerlo en la hoja de trabajo. El que lo tenga ahí en su hoja de trabajo, please, que me le dé una lecturita a Hebreos 10, 3 por ahí, vamos a ver. Rapidito. Ivette, ¿tú lo tienes, Ivette? Adelante, Sí. Ivette. Dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Muy bien, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Entonces, es interesante porque como vimos en clases anteriores, aún el cubrir de ese pecado era temporal. ¿Por qué? Porque solo duraba hasta el próximo pecado, ¿verdad? O sea, era temporal, era hasta el próximo pecado. Era un sistema, obviamente, que era un sistema bastante pesado y en cierta medida decepcionante, pero por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Suponga usted que se enferma, suponga usted que usted se enferma, el médico le receta una medicina y usted comienza a tomarla. Y si funciona, pues cada vez que usted vea el frasco, si el medicamento funciona, cada vez que usted ve el frasco del medicamento, usted se va a sentir feliz y va a recordar que ese medicamento le curó, que la enfermedad desapareció, ¿verdad? Pero si no funciona el medicamento, cada vez que usted ve el frasco, se va a acordar de la ineficiencia de la medicina, ¿verdad? Y de que sigue enfermo. Entonces, alguien que debe tomar una medicina para seguir vivo no puede llamarse que está curado, ¿verdad? Porque necesitas la medicina para seguir vivo, pues no estás curado del todo. Por lo tanto, los antiguos, ese mismo ejemplo que yo les estoy dando, los antiguos sacrificios y ceremonias tenían, obviamente, de alguna forma, el mismo efecto sobre Israel. En vez de quitarle los pecados, solo le daba un alivio temporal por un tiempo, ¿verdad? Y le recordaba constantemente que sus pecados seguían ahí, ¿ok? Que seguían los pecados ahí. Que había que esperar otro año, que había que volver a matar otro cordero, que había que volver a hacer otro sacrificio y que los pecados seguían ahí. Eso era lo que pasaba con el antiguo pacto y los antiguos rituales del antiguo pacto y obviamente y sacrificios. Ahora vamos a llenar los próximos 2 blancos que están ahí en su hoja de trabajo, que dice lo siguiente, dice la repetición de los sacrificios, ya sea anualmente o diariamente, mantenían un recuerdo continuo del pecado en la conciencia de los adoradores judíos. La repetición de los sacrificios, ya fuese anualmente o diariamente, mantenían un recuerdo, ¿ok?, continuo de pecado en la conciencia de los adoradores judíos. O sea que eso, aunque se sacrificara anualmente o diariamente, siempre había una conciencia que los juzgaba, una conciencia de pecado, hay que decir así, pero es que todavía, ¿verdad? Eso sigue ahí. Y por eso es que cuando Cristo, que es el sumo sacerdote, ¿verdad?, y el cordero inmolado del mundo, aparece, Cristo no cubrió nuestros pecados con su muerte, Cristo los quitó y limpió nuestras conciencias. Y ahorita más adelante
yo le voy a poner un video que estuve viendo hoy y hubo un pedacito de ese video que cuando lo escuché dije, espérate, si de eso es que yo voy a hablar hoy en la clase. Y este muchacho lo explica brutalmente, además de que lo está viviendo en su propia vida. Por lo tanto, voy a poner un videito más adelante, vamos a poner un videito para que usted lo escuche y vea en práctica lo que yo le estoy queriendo decir. Vamos a Hebreos 10:4 ahora. Hebreos 10:4, ¿ok? Hebreos 10:4 ahí lo tenemos. Y voy a pedirles entonces a Federico que me lea Hebreos 10:4, por favor. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar, mire lo que dice, quitar los pecados. O sea que estos sacrificios solo santificaban, como vimos en la clase de capítulo 9, solo santificaban para la purificación de la carne, o sea, lo externo. Pero la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, que es lo que dice obviamente Hebreos 9:3-14, la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias, lo interno. ¿Ok? Lo interno. Vamos a ver 3 blancos que vamos a llenar ahora ahí en su hoja de trabajo, que comienza ahí con los sacrificios. Vamos a ver rapidito. Los sacrificios pueden haber proporcionado un alivio que temporal y psicológico en un sentido religioso de piedad, pero solo la muerte de Cristo, que inauguraba el nuevo pacto, podía quitar los pecados. Y ahí usted puede ir a Hebreos 9:26 y Romanos 11:27, que le invito a que lo lea en su casa con más detenimiento luego y pueda tener claridad de esto. Los sacrificios pueden haber proporcionado un alivio temporal y psicológico en un sentido religioso, ¿verdad? De piedad, pero solo la muerte de Cristo, que inauguraba el nuevo pacto, podía quitar los pecados. Okay, eso es bien, bien clave. O sea, no había relación real entre el pecado de una persona y un sacrificio de animal. La relación era obviamente simbólica, típica, que era imposible que la sangre de un animal, que era un animal amoral, llevara perdón por la afrenta a un Dios de un hombre moral. Por eso es que Cristo tiene que aparecer en escena y esos sacrificios y esos cultos y esos ritos eran temporales que sirvieron para un momento dado en lo que venía lo verdadero. Que tú y yo estamos viviendo en esa realidad verdadera, ¿ok? Tú y yo estamos viviendo en esa realidad verdadera. Entonces, vamos ahora a Hebreos capítulo 10, verso 5. Hebreos 10:5. Ahí en su hoja de trabajo y en la pantalla también. Hebreos 10:5. Vamos a pedirle a Ramón que me lea Hebreos 10:5, por favor. Dice así, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Muy bien. Sacrificio, interesante, ¿verdad? Por lo cual por lo cual entrando en el mundo, sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. O sea, es esencial saber que las ceremonias externas obviamente tenían un requisito interno que las hacía aceptables ante Dios. La persona que no sacrificaba con un corazón sincero no quedaba cubierta, ¿ok? Ni siquiera externa, ni siquiera ceremonialmente. Y eso lo podemos encontrar en Amós 4:4-5. Apunte esos textos que le estoy diciendo. Amós 4:4-5 y Amós 5:21-25. ¿Ok? Amós 4:4-5 para después lo leer en su casa. Y Amós 5:21-25. O sea, la persona no sacrificaba la persona que no sacrificaba con un corazón sincero, obviamente
no quedaba cubierta y ni siquiera externa ni ceremonialmente. Ahora, en ese pasaje que acabamos de leer, sacrificio, ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo, ahí en su hoja de trabajo hay un texto que es el Salmo 46 al 8, ¿okay? Que es de donde se está citando esto. Así que yo le voy a pedir a alguien que voluntariamente me lea ahí desde su hoja de trabajo el Salmo 40, los versos del 6 al 8 que están ahí en su hoja de trabajo, por favor. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién por ahí dice yo? Dice yo lo leo. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación nos has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Muy bien. Ahora, hay dos blancos que usted tiene ahí que vamos a llenar ahora. Bien importante. Ese que está en pantalla no es, Julián, tiene que darle para adelante. Después de eso. Ahí está. Su objetivo, el objetivo del autor, obviamente, es documentar y demostrar que incluso la literatura del Antiguo Testamento critica la eficacia de los sacrificios de animales, porque por eso es que el Salmo 46 al 8 dice, sacrificio, ofrenda no te agradan, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado, ¿verdad? Entonces lo vemos ahí claramente, y las dos palabras que tenemos que usar ahí son crítica y eficacia. Y mientras usted llena ese blanco, hay otro pasaje bíblico que está en su hoja de trabajo, que es Jeremías 7, 21 al 23. Jeremías capítulo 7, 21 al 23. Que vamos a leerlo ahora también. Y yo le voy a pedir a Sonia, si es tan amable, que me lea Jeremías 7, 21 al 23, que está ahí en la hoja de trabajo, en lo que los hermanos escriben las palabras que ya mencionamos. Quita ahí Sonia, quita el mute del micrófono para que te escuchemos todos. Por ahí. Adelante. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Muy bien, entonces, basado en ese pasaje que acabamos de leer ahora, ¿cuál era la intención principal de Dios? Entonces, ¿cuál era la intención principal de Dios? Mírelo ahí en su hoja de trabajo. La intención principal de Dios, o la intención principal de Dios, que Él quería un pueblo que le obedeciera y se humillara ante Él. Un pueblo que obedeciera y se humillara ante Él. ¿Ok? Vamos a ir buscando ahí en su hoja de trabajo, tiene Miqueas 6, 7 al 8. Miqueas 6, 7 al 8. Miqueas 6, 7 al 8. David, ¿tú te atreves a leer ese pasaje? Brincaste para arriba. ¿Te atreves a leer Miqueas 6, 7 al 8? ¿Lo entiendes bien? Porque yo sé que tú dominas más el... Puedo tratar. Ok, dale. Se agradará Jehová de mirar de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y que pida Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios.
Yes, gracias, David. ¿Qué pide Jehová de ti? Hay tres cosas en el verso 8 que pide Jehová de nosotros. ¿Cuáles son esas tres cosas que están ahí? Vamos a ver. Hacer justicia, número 1, ¿verdad? Hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios. ¿Ok? Humillarte ante Dios. Tres cosas que pide Jehová de nosotros. Entonces, la intención principal de Dios, que Él quería que el pueblo lo obedeciera y se humillara ante Él. Vamos a Hebreos 10:6, versículo 6 ahora. Le voy a pedir entonces ahí vamos a ver si por aquí, Ceci, ¿tú te atreves a leerlo, Ceci? Ceci Pavón. Sí, claro. Adelante. Ok, tenemos verso 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Muy bien, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? El pueblo había tomado lo que debía ser solamente un símbolo de la fe real y lo había vuelto prácticamente en un sustituto de la fe. Porque su confianza estaba ¿en qué? Su confianza estaba en lo externo, ¿verdad? Llegó a considerarse una especie casi como, estaba leyendo en un comentario bíblico que llegó a considerarse casi una especie de magia a la cual las palabras y actos prescritos producían automáticamente el resultado deseado. Obviamente Dios había instituido el sistema de sacrificios, pero con un medio para expresarle a Él, como un medio para expresarle a Él su obediencia, no para usarlo a Él. ¿Ok? Esto pasa mucho. A veces nosotros hacemos de los medios que Dios nos da o del simbolismo que Dios nos da, hacemos de eso, abrazamos eso, cuando el Señor nos dice, no, mira, esto es simplemente un instrumento por el cual yo quiero que tú me expreses tu obediencia, ¿verdad? De hecho, primera de Samuel, capítulo 15, verso 22, el profeta le dice a Samuel, el profeta le dice a Saúl, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros, ¿ok? Así que la obediencia es bien, bien, bien importante. Vamos a ver entonces el próximo blanco a llenar ahí, en su hoja de trabajo y como lo tenemos acá. Dice ahí, el interés más profundo de Dios está en la condición espiritual del hombre y no en los cadáveres de los sacrificios de animales, ¿ok? Y cuando puse cadáveres, puse ahí entre paréntesis Hebreos 9:17, ¿ok? El interés más profundo de Dios está en la condición espiritual de los hombres y no en los cadáveres de los sacrificios de animales. ¿Ok? Vamos al verso 7. Ahora, ahí, en su hoja de trabajo dice lo que dice aquí al frente. Dice, en el verso 7 continúa citando el Salmo 40, 7 al 8. Como si hubiera sido una declaración de Jesús. Dice, entonces dije, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. Primero, el sacrificio de Cristo era eficaz, completamente eficaz, porque siempre había sido la voluntad de Dios. ¿Ok? En la mente de Dios, aún antes de la creación del mundo, sabía él que el sistema del Antiguo Testamento sería ineficaz y obviamente Dios en su eterna soberanía planea desde el principio de que Jesús viniera y muriera por nosotros. Entonces la misión suprema de Jesús en la tierra, y escúcheme bien lo que le voy a decir aquí ahora porque esto es bien, bien, bien clave. La misión suprema de Jesús en la tierra era hacer la voluntad del Padre. ¿Ok? Una y otra vez, cuando usted lee los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, una y otra vez usted encuentra muy claramente ahí que dice que Jesús habla de haber venido a hacer la voluntad del Padre y solo la voluntad del Padre. Entonces, en la cruz, Jesús estaba diciendo, Padre, sé que no te satisface el sistema y los sacrificios antiguos, pero sé que estás satisfecho conmigo como tu sacrificio.
¿Ok? Entonces, así que Jesucristo pagó el precio de la obediencia. ¿Ok? Pagó el precio de la obediencia. Lo que cambió no es lo que Dios quiere, lo que cambió es la fuente que lo produce. ¿Ok? Lo que cambió no es lo que Dios quiere, lo que cambió es la fuente que lo produce. Entonces, antes era un código externo de sacrificios y animales y un sumo sacerdote que iba, etcétera, etcétera, pero ahora es una vida que nos gobierna internamente. Lo voy a volver a repetir. Antes era un código externo, ¿ok? Antes era un código externo. Todo esto que se hacía era un código externo, ¿verdad? Pero ahora es una vida que nos gobierna en nuestro interior, internamente. Entonces, la voluntad de Dios, ¿cuál es? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. La voluntad de Dios, ¿cuál es? Si nos hacemos esa pregunta de que la voluntad de Dios, ¿cuál es? Obviamente tenemos que mirar a Jesús porque Jesús manifestó la voluntad de Dios. Y vamos ahí a su hoja de trabajo. Dice que la voluntad de Dios es siempre que su carácter invisible se haga visible en el comportamiento de sus hijos para su gloria. Volvemos otra vez. La voluntad de Dios es siempre que su carácter invisible, ¿okay? Que su carácter invisible se haga visible en el comportamiento de sus hijos para su gloria. Isaías 43, 7. ¿Ok? Por eso es que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Porque Jesús, que vivió por la vida del Padre, escuche esto, Jesús vivió por la vida del Padre. Cuando Jesús vive por la vida del Padre, Jesús encarna en tiempo real a qué se parece un hombre o una mujer a quien Dios gobierna. ¿Ok? Vuelvo a repetirlo. Porque Jesús, que vivió por la vida del Padre, Jesús encarna en tiempo real a qué se parece un hombre o una mujer a quien Dios gobierna. Si nosotros queremos saber qué quiere Dios, obviamente Jesús lo manifestó. ¿Ok? Si tú quieres saber cómo actuarías, cómo tú actuar en ciertas situaciones, mira qué hizo Jesús en esa situación. Cómo Jesús lidió con sus enemigos. Cómo Jesús trató a los niños. Cómo Jesús lidió con los religiosos. Cómo Jesús lidió con los pecadores. Cómo Jesús enfrentó la pérdida. Cómo Jesús enfrentó la tristeza. Cómo Jesús enfrentó la muerte de su amigo. Todo lo que nosotros querramos saber está en Jesús. Todo. Lo que pasa es, tristemente, tengo que decirlo así, es que nosotros luchamos, batallamos y no sabemos y nos ahogamos a veces en un vaso de agua porque no leemos la Biblia. Y como no leemos los evangelios, no leemos sobre la vida de Jesús, la pregunta es, ¿tú quieres conocer a Dios? ¿Tú quieres saber cómo es Dios? Pues tú tienes que conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Y la voluntad de Dios siempre ha sido que el carácter invisible de Dios se haga visible en el comportamiento tuyo y mío para darle gloria a Dios. Esa es la realidad. ¿Ok? Esa es la realidad poderosa que tenemos que entender aquí. Entonces, los sacrificios del antiguo pacto, las ceremonias, la sangre de los animales, todo el ritual no podía limpiar nuestras conciencias, no podía limpiar la conciencia del pueblo. Solamente podía que cubrir el pecado por un periodo de tiempo. Sin embargo, el sacrificio de Jesucristo en la cruz, cuando Jesús muere en la cruz y derrama su sangre, y tú y yo aceptamos y creemos en su sacrificio y le aceptamos como nuestro Salvador y nuestro Señor, ¿qué ocurre?
Él no solamente cubre mi pecado, Él lo quita. Y no solamente quita mi pecado, sino que también, ¿qué hace? Lo que hace es que limpia nuestras conciencias. ¿Ok? Bueno, ¿se acuerdan que le dije que hay un video que quiero que vean que habla de esto que yo le acabo de decir? Así que yo quiero que presten atención al video que vamos a poner ahora, que Julián me va a ayudar por ahí a poner el video. Escúchelo con detenimiento y véalo. Y entonces, al final, vamos a hablar un poquito, después que se acabe el video, vamos a hablar un poquito sobre el mismo. Julián, adelante. Y me acuerdo que cuando estoy en la cárcel, un pastor se interesa en ir a verme. Ese pastor se llama Edgardo O'Brien, con el que tiene una iglesia que se llama Concuerdas de Amor. Y yo, pues, él me va a ir a visitar, y cuando me va a visitar es como si estuviese hablando con una pared. Porque mientras él está hablándome del Evangelio, de Isaías 61, que Dios vino a sanar los quebrantados de corazón, y él haciéndome preguntas y tratando de entablar una relación conmigo, yo decía, sabrá Dios si los federales lo mandaron a hacerme preguntas y a lo mejor quiere que yo le diga cosas que ellos no saben, que quieren que yo diga. Y ese pastor tuvo una paciencia porque él no faltaba los martes. Hay veces que yo venía y llegaba hasta tarde, bajaba, me tardaba a veces media hora. Cuando él llegaba era que me metía a bañar. Y él, esa paciencia todos los martes yéndome a ver, no importando si tenía que esperar media hora, 20 minutos. Y cuando a la quinta vez que él me visita, yo me sentía ya cansado. Me sentía desmayar porque ya no soportaba las cargas que yo cargaba, las cargas de mi pecado. Tenía que estar todos los días autojustificando mi pecado. Todos los días la conciencia me acusaba y tenía que levantar fortaleza de justificación dentro de mí para poder justificar todas las malas acciones que yo había tomado. Y esa guerra interior me había llevado a sentirme agotado, angustiado. Y yo deseaba que esa paz que yo había probado leyendo la Escritura, esa paz que yo había probado escuchando música cristiana, fuera permanente en mi vida. Y tomé la decisión de hacer un pacto con Dios ese día y me entregué a Él. Y me dijo, ¿tú quieres recibir a Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Tú quieres que tus pecados sean perdonados? ¿Tú quieres que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida? Y a lo mejor para muchas personas se cuenta como un cuento de hadas. Pero yo le quiero decir que la misericordia de Dios es verdad, que el perdón de Dios es verdad. Que cuando Dios dice que va a derramar su Espíritu Santo dentro de ti, eso es verdad porque yo lo probé. Y yo pude probar que desde esa oración tan simple, una oración de confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, comenzó a producir en mi vida paz. Comenzó a producir en mi vida frutos de justicia, de obediencia. Comenzaron a producir en mi vida frutos de amor. Ahora yo comencé a amar a Dios. Comencé a amar a mi prójimo. Y me acuerdo, ¿sabes por qué yo deseaba amar a Dios? Porque cuando estaba prófugo y estaba alejado de mi familia, me acuerdo que ese amor hacia mi familia, al yo no poder estar con ellos, había tenido 2 hijos, yo le dije a Dios, Señor, enséñame a amarte a ti y a querer a mi familia. ¿Por qué yo le estaba diciendo a Dios eso? Porque el amor hacia mi familia me estaba destruyendo mental y físicamente. Y yo estaba entendiendo que yo le dije a Dios, Señor, enséñame a amarte a ti, a querer a mi familia, porque yo sé que tu amor no me va a hacer daño. Y es la realidad. Cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas, nada de lo que es creado por Dios te puede afectar. Cuando tú decides poner a Dios en tu vida primero, ningún amor, no vas a tener que sufrir por la pareja, no vas a tener que sufrir por aquellos que te hieren. ¿Por qué? Porque cuando tú amas a Dios, cuando tú logras amar a Dios y no amas más las cosas del mundo que a Dios, porque cuando tú amas las cosas más que a Dios, eso te va a destruir, te va a llevar al sufrimiento, a la angustia. ¿Cuántas personas no se quitan la vida porque la pareja lo dejó? ¿Cuántas personas se quitan la vida porque a lo mejor le levantan bullying dentro de las redes sociales? ¿Y sabes por qué? Porque no tienen el amor de Dios en su corazón. No pueden amar a Dios, porque cuando tú amas a Dios, tú puedes amar a tu prójimo. ¡Gloria a Dios! Ahí tú vas a verdaderamente amar a la persona, pero ese amor no te va a hacer daño.
Cuando tú amas primero a Dios, ese amor no te va a hacer daño. Y me acuerdo que confesé a Jesucristo como Señor y Salvador. Sentí una paz ese día, esa conciencia acusadora que me acusaba todos los días. Todos los días yo tenía que autojustificar mis malas acciones del pasado. Y cuando recibí a Jesucristo como Señor y Salvador, esa conciencia se silenció dentro de mí. Comencé a sentir un gozo de tener una relación con Dios, de sentir la presencia de Dios en mi vida. Y ahí es que comienza Dios a darme conocimiento y discernimiento de lo que es lo bueno y qué es lo malo. Esa conciencia entenebrecida que yo tenía, ese conocimiento entenebrecido, el Señor comenzó a restaurarlo. Y cuando hablaba malo, me sentía mal, me sentía sucio. Y tenía que ir a la oración a pedirle a Dios perdón, a confesar mi pecado que había hablado malo, para yo volver nuevamente a sentir que el Espíritu Santo no me siguiera opresando. Porque el Espíritu Santo me opresaba dentro de mí, me sentía mal. Y era Dios dándome discernimiento de lo que a Él le agrada y lo que no le agrada. Comenzaba a escuchar música cristiana, y cuando comenzaba a escuchar música cristiana lo ponía en la alabanza, y de momento me daban ganas de ponerlo en reggaetón y escuchar música del mundo, y el Espíritu Santo volvía y se contristaba dentro de mí, me sentía mal, me sentía sucio y tenía que volver a cambiarlo para la música cristiana. Y era el Espíritu Santo dándome a entender lo que es de Dios y lo que no es de Dios. El Espíritu Santo comenzó a convictarme. Tú puedes tener tu conciencia que te acusa, pero el Espíritu Santo te va a dar convicción, el Espíritu Santo te va a llevar al arrepentimiento, el Espíritu Santo te va a llevar a confesar el pecado. Y eso era lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Dios estaba dándome ese discernimiento que todo hombre necesita entender. Porque hay veces que la gente sigue pecando y no entiende que está pecando, porque no tiene el discernimiento, no tiene el conocimiento de la voluntad del Señor. Y me acuerdo que los amigos míos hablaban temas del mundo y el Espíritu Santo se opresaba dentro de mí, y yo les decía, mira, yo no quiero hablar de eso, me voy. Y era el Espíritu Santo celándome. Y eso es lo que va a hacer la obra del Espíritu Santo. Lo que va a hacer en tu vida es guiarte, revelarte lo que Dios le agrada, lo que Dios no le agrada, porque tú necesitas la dirección. Dice la palabra que sin profecía, sin dirección, el pueblo de Dios se desenfrena. Si tú no tienes dirección de Dios, tú vas a caminar desenfrenado, vas a caminar sin rumbo, por tinieblas. Y ese conocimiento lo que hace es que te abre los ojos para que tú puedas ver realmente qué es lo que te ayuda a tu vida. Y lo que te ayuda a tu vida es tú obedecer a Dios. Tú quieres bendiciones, tú quieres que las cosas te salgan bien, hay que obedecer a Dios. Tú quieres que la bendición y las promesas de Dios se cumplan en tu vida, solamente sé obediente, ámalo, síguelo. Aquello que te dice que diga, hazlo aunque no lo entienda. Y aunque yo no entendía completamente por qué Dios quería que dejara de hablar malo, por qué Dios quería que dejara de escuchar reggaetón, por qué Dios quería que dejara de hablar temas que no eran constructivos para mi vida, aunque no lo podía entender completamente, ¿sabes qué hacía? Era obediente. Y esos pasos de fe me siguieron ayudando a seguir teniendo una mejor relación con Dios. Y me acuerdo que cuando estoy en la cárcel, un pastor... Muy bien. Vamos a cambiar el view aquí rapidito para verlos a ustedes. Quita Julián, quita el share screen que está ahí para poder ver a la gente, que no la veo aquí. Ahora sí. Ahora estamos. Perfecto. Vamos a cambiar el view. Aquí, galería. Ok. Todos escucharon y vieron el video, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien sabe quién era ese muchacho que estaba hablando ahí? No los escucho. Alex Trujillo. Alex Trujillo. Para aquellos que no sepan quién es Alex Trujillo, pues Alex Trujillo era uno de los narcotraficantes y asesinos más grandes de Puerto Rico. Él a sus 13 años ya tenía su primer punto de droga y a los 19 años ya controlaba
la mayoría de de la droga en los caseríos y en los residenciales en el área metropolitana. ¿Ok? Un muchacho que los federales lo buscaban hasta con una aguja, ¿verdad? A causa de su vida, y qué interesante, porque si usted no ha escuchado su testimonio, yo le invito a que lo escuche en algún momento. A causa de la vida que él vivió, él viene de una familia muy buena. Él nunca vivió en residencial, era de clase media, pero se pasaba metido en esos lugares y las amistades que tenía lo corrompieron. Y por causa de eso le mataron a su hermano en una venganza. Le asesinaron a su hermano y él se volvió como loco. Y ahí fue que para esa época, yo no sé si usted se acuerda, que empezaron a haber muchas masacres en muchos lugares. Eran masacres que él mandaba a matar a todos los enemigos de él. Le tirotearon el negocio a su papá, le prendieron fuego el negocio a su papá. Hasta que entonces, pues la policía lo empezó a buscar, el gobierno del FBI lo empezó a buscar. Y él estuvo meses escondido en un cuarto, en un residencial, y dice que no podía descansar, no podía dormir, vivía atormentado. Exacto, y entonces lo único que lo calmaba era escuchar música cristiana y leer la Biblia, porque él estudió en un colegio cristiano. ¿Ok? Y pues cuando cae preso a sus creo que fue a sus 19 años ya, cayó preso. Este pastor que él menciona ahí, yo sé quién es. Ese pastor lo visitaba todos los martes en la cárcel. Todos los martes. Hablar con él y hablarle del amor de Dios. Y como escucharon ahí, él no quería hablar con él porque él decía, este es un enviado de los federales o del FBI que viene a sacar mi información. Yo no sé quién es este tipo. Él dice que es pastor, pero yo no lo conozco. Y ese pastor fue el que lo llevó a los pies del Señor. Ustedes escucharon, hablando de la clase de hoy, escucharon lo que él dijo. Él dijo, la conciencia me acusaba. ¿Se acuerdan que él dijo eso? La conciencia me acusaba. Y luego dice que cuando él entregó su corazón a Jesús, que él empezó a sentir inmediatamente una paz tremenda y que esa conciencia se silenció dentro de él. ¿Cómo se llama eso? ¿Quién sabe? Esa es la llenura del Espíritu Santo cuando llega a nuestras vidas. ¿Cómo se llama eso? Vamos a ver. Es algo así, pero eso tiene un nombre específico en la Biblia y un nombre teológico. La experiencia que él tuvo, obviamente él tuvo una experiencia de nuevo nacimiento, él nació de nuevo. La vida de Dios vino a morar en él. Pero ¿qué ocurrió? Dice que la conciencia se silenció dentro de él porque hubo una redención que ocurrió. ¿Qué fue lo que vimos en el estudio de hoy? Los sacrificios de los animales, los ritos y todas las cosas que se hacían en el antiguo pacto cubrían, no quitaban, no limpiaban la conciencia. Solamente Cristo, ¿qué hizo Cristo? Cristo eliminó, quitó el pecado de una vez y para siempre, pero limpia nuestras ¿qué es? Nuestra conciencia. Eso fue lo que le pasó a ese muchacho, que fue lo que dijo ahí. Por eso yo estaba viendo ese video hoy mientras desayunaba. Y cuando él menciona eso, yo digo, espérate, déjame ver en qué minuto es que él lo dice, porque me gustaría ponerlo en la clase, porque precisamente la clase de hoy era eso. Para que la gente lo vea en tiempo real. En tiempo real, ¿qué fue lo que dijimos? Que es en tiempo real, el carácter de Dios en sus hijos, el tiempo real. Entonces este muchacho, milagrosamente, solamente Dios hace eso. Condenas de por vida que le iban a dar en el gobierno federal y estatal, salió libre bajo una probatoria. Y fue porque Dios le habló y le dijo, tú vas. De hecho, miren cómo son las cosas. Él cuenta en el testimonio
de que estando él en el caserío un día, en sus malos pasos, llegó una señora pentecostal profeta y le dijo, tú, lo señaló así, y le dijo, tú vas a ser como Jonás, Dios te va a esconder en la barriga del pez y luego te va a vomitar. Y eso fue lo que pasó. Él estuvo 14 años preso y salió. Y ahora está dedicado a predicar el evangelio donde quiera que va. Y usted lo ve, usted le ve el rostro y usted lo ve a él cuando hable. Es un cambio radical lo que le ha ocurrido a ese muchacho. Y mire si Dios probó el carácter de Cristo en ese muchacho, que la última cárcel que él estuvo, él cuenta, en Estados Unidos acá, de hecho en la Florida, fue aquí, la última que estuvo. Lo meten en una celda y usted sabe quién estaba, con quién él tuvo que compartir celda, con el tipo que asesinó a su hermano. Wow. ¿Ok? Y el tipo estaba asustado, dice que le temblaban las manos y estaba sudando, porque él dijo, wow, este tipo cayó aquí, este tipo me va a matar. No salgo vivo. Y este muchachito le dijo, brother, tranquilo, Dios está haciendo un trabajo en mi vida y yo te perdono por lo que tú hiciste y yo quiero que tú me perdones también por las veces que yo quise quitarte la vida. Se convirtieron en los mejores amigos de ese día en adelante. ¿Eso lo hace quién solamente? Eso no lo hace nadie más. Eso lo hace el Señor. Pero lo que yo quería llamar la atención en el video era que él decía, la conciencia me acusaba constantemente. Pero después de la experiencia del nuevo nacimiento, que él dijo, la conciencia se silenció y la paz me inundó. Estamos viendo en tiempo real lo que acabamos de estudiar hoy, que el apóstol Pablo habla en estos 7 versos y también en el capítulo 9 y capítulo 10, 1 al 7 de el libro de Hebreos. Así que nada, lo mejor que hace el Señor es un miércoles en todas las semanas. Seguimos estudiando los próximos versos el próximo miércoles y espero que la clase de hoy le haya ministrado, impactado, edificado de manera tremenda y que usted pueda entender lo poderoso del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. De hecho, pastor, ahí le envié una foto de Alex Trujillo cuando lo apresaron. La cara de diferencia de cómo está ahora a cómo lo apresaron. Cierto. A ver, lo estoy viendo aquí, cierto es. Aquí está, déjenme compartirlo para que ustedes lo vean rapidito. Share screen aquí rápido. Mírenlo ahí. Ese era él cuando lo apresaron. Ponerlo acá. Usted lo pueda ver. Ese era ese muchacho. Tenía 19 años cuando eso ocurrió. Estaba buscando todos los federales. Y usted lo ve ahora, es otro muchacho completamente. Él se ha dedicado a estar ministrando en los diferentes lugares con este muchacho, con Héctor Delgado, el que era Héctor el Father. Están yendo a diferentes lugares a compartir en Puerto Rico el testimonio. De hecho, yo quería traerlo acá a la iglesia, a él, y tener contacto con la persona, pero él no puede salir del país. La probatoria que tiene no puede salir hasta que no cumple el tiempo. Así que cuando cumple el tiempo, pues entonces después de eso lo traeremos para que comparta con los jóvenes y con la iglesia en pleno su experiencia de vida, ¿verdad? De transformación poderosa. Así que Pastor, ¿cuál es el nombre de él completo? Bueno, él lo conocían como Alex Trujillo, pero el nombre de él es Alex Capo Carrillo. Alex Capo Carrillo, ese es el nombre de él. Pero el nombre que él le tenían en la calle era Alex Trujillo porque él controlaba todo Trujillo Alto, todo eso, en droga. Por eso le decían así. Ok. Bueno, algo que usted quiera comentar de la clase de hoy que la haya bendecido, ya la haya edificado, alguna pregunta que tenga. Poderoso.
Amén. Así que entendimos que el sacrificio de Cristo, los sacrificios del Antiguo Testamento eran insuficientes porque podían cubrir, pero no podían ¿qué? Quitar pecado, ni podían limpiar ¿qué? La La conciencia. conciencia. ¿Y qué hizo el sacrificio de Cristo? ¿Cubrir o quitar? No, quitar, ¿Y qué hizo con nuestra conciencia? La limpió. la limpió. Exactamente. Muy bien. Un reset. Control al delete. Eso es un milagro espiritual que ocurre en nuestra vida. Poderoso, espiritual. Así que alguien quiera decir algo, comentar algo. Mi amigo Julián, que está trabajando tras bastidores allí, pero que está escuchando detenidamente. Ismael y Jennifer, que veo que están ahí con los nombres, pero no los veo. No les veo las caras. Ah, míralos ahí. Dios les bendiga. Muy bien. Ismael estuvo conectada desde el principio. Yo casi acabo de llegar de una reunión del trabajo, pero ella se conectó desde el principio. Ah, bueno, pues qué bueno. Yo creía que eras tú porque decía Ismael y Jennifer, pues muy bien. Pues tú te lo perdiste, ya está. ella estuvo pendiente. Ismael lo acabó de llegar también. Bueno, nada, pero lo vamos a tener o sea, va a estar grabado. De hecho, va a estar grabado. Déjame ya quitarle la grabación porque ya terminamos la grabación. Stop recording. Recording stopped. Ok, pues nada. No le des tus apuntes, que ellos vean el video. ¿Quién es? Ismael. Sí, bueno, que lo Que la vean. nena no le dé los apuntes, que él vea los videos. Exactamente, que lo vean en YouTube cuando lo subamos. Federico, silencia el micrófono, por favor. Bendición. Bien, Dios lo guarde. Te bendiga. Ven. Nada, vamos a orar, oremos. Entonces, si no hay comentarios, no hay nada. Yo creo que la clase de hoy les impactó a muchos de ustedes y por eso están en esa reflexión silenciosa.